Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29 hasta el 34. Bendito sea el Señor. Y si usted ve esta escritura, el tema es el Cordero de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estas son palabras dichas por Juan el Bautista. Bendito Dios. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dios añada bendiciones a su palabra. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Damos más que gracias a Dios. La palabra de Dios es clara. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse todos. Y dice: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es Jesús, el que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista estaba preparando el camino, porque él decía: yo soy el que prepara el camino, el cual no es digno de desatar el calzado de sus pies. Bendito sea el Señor. Es decir, que él estaba preparando el tiempo para la venida del Señor Jesús. Si usted se pone a pensar, ¿por qué le llamaban a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Los judíos tienen una celebración, y es la celebración de la Pascua. La Pascua es lo que nosotros conocemos. Mucha gente confunden, hay países, yo le puedo decir, hay países que confunden la Pascua con una celebración festiva que tiene que ver con el nacimiento del Señor. No, estamos hablando de la Pascua judía, que es una celebración que data o que está desde la venida de la salida de los hijos de Israel. La Biblia nos relata en el capítulo 12 del libro de Éxodo que el pueblo de Israel, cuando salía de Egipto, el Señor había dejado ordenanza, porque era un pueblo que había sido esclavizado por más de 400 años. Y dice la palabra de Dios que mientras ellos salían de Egipto, había muchas de las plagas que fueron presentadas al pueblo egipcio. La Biblia nos declara que esto era un pueblo que había sido esclavizado por todos esos años. Y la palabra de Dios dice que Dios envió a Moisés con el propósito de él ser el líder que liberara al pueblo de Israel. Pero Moisés no era Jesucristo. Simplemente él fue escogido por Dios para así guiar al pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios en ese capítulo 12 del libro de Éxodo, dice que el pueblo de Israel entonces, mientras ellos estaban, los egipcios estaban recibiendo todas aquellas plagas, la Biblia declara que mientras ellos recibían la plaga, una de las plagas que el Señor le envió al pueblo egipcio fue que le declaró que todos los primeros hijos, los primogénitos del pueblo de Egipto, serían muertos,
ellos no podrían tener, el primer hijo tenía que morir por causa de que ellos estaban esclavizando al pueblo que Dios había escogido como su pueblo. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que una de estas plagas vendría, el Señor entonces habló con el pueblo, gloria al Señor, a través de Moisés. Y cuando habló con el pueblo a través de Moisés, dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Moisés que todo la casa de Israel, todo el que estuviese dentro del pueblo de Israel, o sea, que aunque ellos estaban en Egipto, dice la palabra de Dios que el Señor le dijo al pueblo: yo voy a pasar aquella noche por la tierra de Egipto, en el versículo 12, y le dijo: y voy a herir todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de egipcios. Yo, Jehová, dijo, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que él entonces le ordenó al pueblo de Israel. Si usted lo ve en los versículos anteriores, desde el versículo 7 en adelante, pero usted puede ver el verso 5. El Señor le dijo al pueblo: búsquense un cordero sin defecto, bendito sea el Señor, un macho de 1 año. Ustedes lo van a tomar dentro de sus ovejas. O sea, había una ordenanza de parte de Dios. Fíjense que la palabra dijo: un macho, un cordero sin defecto. Y entonces el Señor le dijo: ustedes lo van a matar, lo van a sacrificar. Pero dice la palabra de Dios que en ese sacrificio ellos tomarían la sangre de aquel cordero y lo iban a poner en los postes o en las puertas, en el dintel de las casas, y esa sangre marcaría que esos son los hijos de Dios. Es por esta causa que la palabra de Dios nos habla y nos dice que la sangre de Cristo limpia nuestros pecados. La sangre fue que protegió al pueblo de Israel de ellos morir por causa de aquel ángel de la muerte que pasaría. La Biblia declara que Jehová Dios le dijo en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Dice la palabra de Dios que el Señor le ordenó a partir del versículo 4, usted lo puede ver en el versículo 4 en adelante, Éxodo 12, 4 en adelante, y dice el versículo 5, el animal que ustedes van a tomar, el cordero, dice, será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, esto ocurrió el 14 del mes que se llama Abib, que era el primer mes del año, bendito sea el Señor. Y dice el versículo 7, el Señor le ordenó: y tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes y en el dintel de la casa, en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada como por fuego, y los panes sin levadura. Y dice: y aún las hierbas amargas las comerán. Ninguna cosa cruda vas a comer, ni cocida con agua, sino asada por el fuego. Y dice la palabra de Dios: y tampoco vas a dejar nada para la siguiente mañana. Hermanos, y esto era como un ejemplo de lo que Dios venía a hacer con nosotros, porque la palabra de Dios nos
habla. Cuando usted lee ese capítulo 12 del libro de Éxodo, dice la palabra de Dios, ellos iban a comer panes sin levadura. Si usted se va a la escritura, usted va a encontrar en el capítulo 5 de Primera de Corintios lo que significa la levadura. La levadura es algo que nos hace levantar aquella masa como que si fuese algo mucho más extenso, porque la levadura representa el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. La levadura simboliza el pecado. O sea, usted tiene impresión de que algo es bonito, de que algo es bueno, pero es otra cosa. O sea, que simplemente infla. Y la Biblia nos habla, la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5 verso 7, y nos habla a nosotros de limpiarnos de toda levadura, que o sea, masa que no somos nosotros, porque él decía en la palabra de Dios a través del apóstol Pablo que nuestra Pascua es en Cristo, el cual fue sacrificado por nosotros. Así es que nosotros debemos de limpiarnos de toda levadura. Gloria al Señor. La Biblia nos dice que entonces el pueblo de Israel aquella sangre lo puso en la puerta, en el dintel de las puertas, en los postes de las casas. Y dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová pasaría por toda la tierra de Egipto. Y dice la palabra de Dios que no solamente pasaría por la tierra de Egipto, sino que traería muerte a todo primogénito, sea humano o sea animal. Bendito sea el Señor, porque Dios había descendido para liberar a su pueblo. O sea que nosotros, amados hermanos, tenemos un gran privilegio, como dice la palabra de Dios. Y es por eso que Juan el Bautista, cuando él vio a Jesús, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor vino al mundo para salvar al mundo, no para que el mundo sea condenado, sino él vino sin pecado, sin defecto, porque él representa el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no tiene falta, él no ha pecado, él no tiene defecto, pero él vino para salvarnos a nosotros, que nosotros éramos pecadores. Y dice la palabra de Dios que Juan el Bautista, entonces cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel que dijo: después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar los calzados de sus pies. Y dice la palabra de Dios que Juan dijo: este yo no lo conocía, pero él tenía que ser manifestado a Israel. Gloria al Señor. El Señor vino aquí a la tierra, hermanos, con el único propósito de salvarnos. Él vino a derramar su sangre por nosotros. Él vino a entregar su vida. Él no merecía morir. Y es por eso que el libro de Isaías nos habla en el capítulo 53 y nos dice: el molido fue por nuestras rebeliones, el molido fue por nuestros pecados. Y dice: y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido todos nosotros curados. Bendito sea el Señor. Y dice el versículo 6: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, Cristo vino a la tierra con el único propósito de que nosotros recibiésemos salvación, cada uno, hermanos, a través de Jesucristo. Hermanos, y dice la palabra de Dios, bendito sea el Señor, porque usted dice: ¿y por qué el Cordero tenía que ser pasado por fuego? Si nosotros mismos, la palabra de Dios
nos declara en 1 Corintios capítulo 3, verso 13, y nos habla a nosotros que nuestras obras van a ser manifiestas, y es a través del fuego, porque el día la va a declarar. Nosotros somos probados a través del fuego, el fuego de nuestras pruebas, el fuego de nuestras somos probados como el fuego. La Biblia dice que el fuego es quien revela lo que nosotros somos. Y usted se preguntará, ¿qué es el fuego, hermano? Son las diferentes situaciones que nosotros vivimos. Bendito sea el Señor. El cordero que fue presentado ante el pueblo de Israel tenía que ser cocido por fuego, hermanos míos. Y hoy en día nosotros estamos atravesando por situaciones diversas que nos hacen a nosotros ser probados por el fuego. Y dice la palabra de Dios, 1 Corintios 3:13 hasta el versículo 15, usted lo puede leer. Si nosotros permanecemos, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de nosotros fuere quemada, seremos perdidos. Si bien algunos de nosotros seremos salvos, así como el fuego, bendito sea el Señor. Nada, hermano, puede quedar pendiente en nuestra vida. El libro de Éxodo capítulo 12 y el versículo 10 dice la palabra de Dios que el mismo Señor le ordenó al pueblo de Israel y le decía: aquel cordero que ustedes van a sacrificar, ese cordero ustedes tienen que comerlo el mismo día que usted lo sacrifique. Eso fue en Éxodo 12:10. Y dice la palabra de Dios, bendito sea el Señor, nosotros estamos siendo ordenados a que todo lo que hay en nuestras vidas nosotros lo arreglemos hoy, porque dice la palabra de Dios que hoy es el día aceptable y hoy es el día de salvación. Usted no tiene control del día del mañana. Muchos han dicho: yo voy a vivir 50 años, 60 años. Han planeado su vida de manera que ellos piensan: yo voy a recibir mi retiro, voy a llegar a los 65 años, voy a llegar a los 70 años. Pero la Biblia dice: tú que crees que tu vida puedes planearla como tú creas, dice la palabra de Dios que hoy es el día de salvación. Nosotros, dice la palabra de Dios, y lo dice en primera de Juan, dice: ustedes que dicen mañana haremos esto y aquello, en vez de lo que deberíamos de decir: si el Señor quisiere, haremos esto o aquello. O sea que nosotros no tenemos control de nuestras vidas, no tenemos, nuestro tiempo no está medido a nuestra manera, sino que nuestro tiempo está en la mano de Dios. El Señor dice la palabra de Dios que la vida del hombre son 60 años y en lo más robusto son 70. Bendito sea el Señor. Nuestra vida es temporal aquí en la tierra y nosotros no sabemos del día de mañana. El pueblo de Israel estaba siendo esclavizado por el pueblo de Egipto, pero la palabra de Dios nos habla que el pecado también es lo que nos esclaviza. Por eso dice la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo hablando dice: de cierto te digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Bendito sea el Señor. Nosotros podemos ser libres del pecado, y el pecado que nos esclaviza nosotros podemos abandonarlo. La Biblia nos habla a nosotros que es a través de la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, porque dice el mismo Señor hablando, dice que solamente el que hace pecado es esclavo del pecado.
Pero el apóstol Pablo nos dice que ya nosotros no debemos de ser esclavos, sino hijos de Dios, herederos de Dios, por medio de Cristo. Bendito sea el Señor. Y es por eso que dice en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 1: está pues firme la libertad que nos hizo libre, y no volvamos nuevamente al yugo de servidumbre. Hay gente que creen: ay, yo no le hago mal a nadie. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros en Romanos capítulo 3 verso 23: por cuanto todos han pecado, han sido destituidos, han sido despojados de la gloria de Dios. Amados hermanos, el Señor no vino al mundo, como dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 3. Él no vino al mundo para condenar al mundo. Él vino para que el mundo fuese salvo por él. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Es decir, amado, que el Señor, si él todavía no ha regresado, es por causa del amor que Él le tiene a esta humanidad, porque Él fue capaz de enviar a su Hijo, aquel que no hizo pecado, para salvarnos a nosotros, para liberarnos a nosotros, para librarnos de nuestros pecados. Bendito sea su nombre. Así es que ya no necesitamos continuar en esclavitud como el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, cuando comió de este cordero, cuando ese pueblo untó en la puerta o puso en la puerta la sangre de Cristo, la sangre de Cristo que nos limpia a nosotros de todo pecado. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, amado hermano, porque muchas veces nosotros estamos celebrando cosas y parece como que uno dice: ¿y por qué? ¿Por qué un cordero? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, hermano, Dios le ordenó y le dijo que tenía que ser un cordero. Es una ordenanza de Dios. Y muchos todavía hoy en día, cuando ellos presentan lo que es la cena, la Santa Cena, hermanos, la cena, la celebración que Jesucristo estaba haciendo con los 12 discípulos, yo quiero decirte que Jesús lo que estaba celebrando no era una despedida triste como a veces se la presentan a la gente. No era una despedida triste. Si usted lee el capítulo 12 del libro de Éxodo, la Biblia dice que el Señor le ordenó y le dijo: ustedes tienen que comer el cordero, pero comerlo con alegría, participar de él con alegría. Y dice la palabra de Dios que los 12 discípulos, cuando ellos se reunieron, ellos estaban reunidos no para celebrar una despedida triste de Jesucristo, porque el Señor no se fue, hermano, de este mundo entristecido y derrotado. Él sabía lo que Él venía. Era una celebración de júbilo que allí había. Eso fue lo que ocurrió en la Santa Cena, no como lo pintan, porque nosotros, hermanos, a veces los mensajes subliminales lo mantenemos en nuestras memorias. Si usted ve el cuadro de la Santa Cena, usted ve gente entristecida, gente angustiada, pero el pueblo de Israel sabía que esto era una celebración de gozo, era una celebración de júbilo, era una celebración, hermanos, en la cual ellos estaban celebrando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ellos estaban celebrando la victoria que Dios le habría de dar. Ellos sabían que Dios lo había sacado de la esclavitud para darle una nueva vida. Bendito sea el Señor. Es decir, que este día, hermano, no es un día de entristecernos, no es un día
día de llanto, no es un día de dolor, sino un día de victoria, porque la muerte venció. Bendito sea el nombre del Señor. Y Cristo no está muerto. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios, bendito sea el Señor, oh, que el pueblo de Israel, mientras salía de allí y ellos comían el cordero, hermanos, ellos sabían que cada uno de los pasos que ellos estaban dando tenía un significado eterno, hermanos, porque aquel momento era un momento que marcaba un punto en la historia del pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios, por eso el Señor, el apóstol Pablo dice: cada vez que ustedes se juntan y comen la cena del Señor, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bendito sea el Señor. Y quiero decirte que aunque hoy en día nosotros nos entristecemos con la muerte, hubo una muerte que fue una muerte victoriosa, y es la muerte de Jesucristo. Es una muerte de victoria, es una muerte de gozo, es una muerte de triunfo, es una muerte de salvación. Bendito sea el Señor. No es para que nosotros estemos entristecidos, no es para que nosotros nos lamentemos, porque quiero decirte que muchos han proclamado sus profetas, sus dioses, pero ninguno de ellos ha resucitado de la tumba. Pero el Cristo que yo le sirvo, Él fue muerto y al tercer día resucitó. La tumba está vacía. Hermanos míos, no hay, hermanos, por qué entristecerse, porque la tumba está vacía. Hay muchos que proclaman sus profetas, hay muchos que proclaman sus dioses, pero el Dios que yo le sirvo, Él venció la muerte con poder. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios, bendito sea el Señor. Y esto, mira, hermano, lo dice en el libro de Romanos, porque dice la palabra de Dios que aún la creación está sujeta, bendito sea el Señor, y gime, porque por la venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay seguridad de vida eterna a través de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así es que también nosotros tenemos que tener seguridad de vida eterna. Y este cordero, el cordero de Dios, como decía el Juan el Bautista, este cordero, él dice en el capítulo 1 de Juan, el versículo 29 en adelante, él decía: yo no le conocía, pero había una marca profética, porque el Señor le había dicho: al que tú veas posar sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, este es, bendito sea el Señor. Y nosotros, decía Juan, damos testimonio. O sea, no fue Juan solamente, porque hay profetas que dicen: yo vi esto, yo vi aquello, pero ninguno tiene testigo. Pero yo te digo a ti, como dice Juan el Bautista: y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua le dijo a Juan: sobre aquel que veas que permaneciera el Espíritu sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dijo Juan, y he dado testimonio de que él es el Hijo de Dios. Había esa marca, hermano, para que tú supieras que hay un cordero que ha sido enmolado, como dice el libro de Isaías 53. El molido fue por nuestros pecados. He aquí el cordero inmolado, que fue molido por nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Y el libro de Apocalipsis capítulo 5, el versículo 12 dice: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y el poder y la alabanza. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios: porque todo
dice la palabra, a Él sea la alabanza, a Él sea la honra, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es, hermano, la victoria de nuestra salvación. Nosotros, amados hermanos, deberíamos de estar regocijados. Esto no es un tiempo de tristeza, ni es un tiempo como la gente está pensando, un tiempo de recogimiento. Es un tiempo de júbilo, es un tiempo de victoria, es un tiempo de resurrección. La palabra de Dios nos dice, cuando las mujeres llegaron al sepulcro, amados hermanos, ellos corrieron a la ciudad a dar las buenas nuevas de salvación, porque Dios había cumplido su promesa y al Cristo de la gloria la tumba estaba vacía. Él había resucitado. No hay por qué estar triste, no hay por qué estar angustiado, porque la tumba estaba vacía. Y dice la palabra de Dios que aún los discípulos estaban sorprendidos porque las mujeres daban las buenas nuevas. Hermanos míos, yo no sé, pero parece como que los hombres a veces son un poco incrédulos. Pero yo quiero decirte que el Señor, cuando se levantó, el ángel a quien le anunció no fue a un hombre, sino le anunció a las mujeres con el propósito, hermano, porque ¿sabe qué? Que nosotras somos bien dramáticas y cuando damos la noticia no lo hacemos de forma muy ceremonial, sino que lo hacemos con ruido, porque Dios se ha manifestado. Bendito sea el Señor. Y como el Señor sabía, por eso la noticia el Señor se la dio, se la envió con ángeles a mujeres, porque si un hombre dice Cristo resucitó, pero como era una mujer, ellas fueron y dijeron, Él ha resucitado, la tumba está vacía, el Cristo de la gloria se ha levantado. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, esto es un gran privilegio. Esto es un gran privilegio, bendito sea el Señor. Pero no solamente aquellas mujeres. La Biblia declara que aquellos hombres que iban camino a Emaús, aún el Señor se le apareció. Y si usted lee el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que la Biblia declara que el Señor se le apareció a más de 500 personas. No hubo un testigo, no hubo dos testigos, no hubieron 3 testigos, sino que el Señor se le apareció a más de 500 personas. Yo quiero decirte que yo no sé por qué todavía la gente está incrédula. Yo no sé por qué todavía la gente no cree al mensaje de la salvación. Yo no sé por qué todavía muchos están todavía metidos en una iglesia haciendo oraciones repetitivas o en lugares que se llaman ser santos, haciendo oraciones repetitivas, porque la Biblia declara, y no solamente la palabra de Dios declara, sino que la historia aún lo afirma, que Cristo fue resucitado. La tumba de Mahoma tú puedes encontrarla, la de Santa Teresa tú puedes encontrarla, pero si tú vas a la tumba de Jesucristo, la tumba está vacía. La muerte no pudo retenerlo, bendito sea el Señor. La tumba está vacía, bendito sea el Señor. Es un gran privilegio que tenemos de servir al Señor. Pero no solamente esto, hermanos, sino, hermanos, cuando usted puede demostrar aún científicamente que hubo una resurrección. Y yo me río, hermanos, en estos días yo me he quedado así y yo me río, porque ¿sabe qué? Que el mundo, hay 2 fechas en que el mundo se paraliza prácticamente, y es la fecha en que celebran el nacimiento de Jesús y la fecha en que celebran la muerte y resurrección de Cristo. Y usted me dirá, pero esto es una sociedad laica, una sociedad que no cree en
en nada religioso. La sociedad canadiense se declara una sociedad laica, que no creen, hermanos. Pero yo quiero decirte que aún que ellos no creen, ellos no pueden evitar que hay algo que pasa en este tiempo en que el hombre declara: este es el tiempo de celebrar la resurrección de Cristo. Usted ve que hasta el ambiente cambia, amados hermanos, en estas fechas especiales. Y yo quiero decirte, como yo le decía al principio, la celebración de la Pascua no es precisamente lo que mucha gente cree que es celebrando la muerte de Cristo. Esto es una celebración de victoria. Esto es una celebración de gozo. Esto es una celebración de resurrección. Esto es una celebración de vida a través de la sangre de Cristo Jesús. Y yo cuando veo esto, hermanos, porque yo digo, a veces aún personas religiosas, tenemos amistades que pertenecen a creencias religiosas muy diversas, pero aún ellos, tal parece como que todo se paralizara y todos esperan que algo diferente va a suceder. Yo quiero decirte, amado hermano, que aún en estos días tú tienes que dar por gracia lo que por gracia tú has recibido. Tú tienes que anunciar el mensaje de Jesucristo. Esto es un tiempo, hermano, de celebración y también un tiempo de oportunidad para que nosotros hablemos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero yo quiero decirte aún que la Biblia declara que cuando el Señor venga nuevamente y dice: y sus ángeles millares, dice la palabra de Dios que toda rodilla va a doblarse y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. El Cordero de Dios no es cualquier cosa. El Cordero de Dios es el Hijo de Dios. Y yo quiero que usted sepa que usted no está sirviéndole a cualquier Dios, aunque muchos proclamen otros dioses. La Biblia me dice que en ese día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Lo lindo de todo esto, y por eso tenemos que practicarlo, hermanos, es que dice la palabra de Dios que en aquel día lenguas, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 7, y usted lo puede ver a partir del versículo 9. Usted encuentra, dice que había cuando Juan lo vio en aquella visión, dice: yo vi una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y dice la palabra de Dios que eran de todas naciones, de todas tribus, de todos pueblos, de todas lenguas, y estaban sentados frente al trono en la presencia del Cordero. Y dice la palabra de Dios, y estaban vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Este es un día de salvación. Esto no es un día cualquiera. Esto es un día de salvación, porque el Cordero fue inmolado por tus pecados y por los míos, y solamente a través de esa sangre es que nosotros somos limpiados. El Señor, hermanos, y la palabra de Dios nos habla en el libro de Hebreos de que no tengamos en vano en mucha gente que no valoriza la sangre de Jesucristo. No lo tenga en vano, porque esa sangre fue que pagó el precio de nuestros pecados. El Señor vino a la tierra no para que nosotros nos perdamos, sino para que nosotros recibamos salvación
y perdón por nuestros pecados. Es a través de su sangre. No es, hermanos, las obras que nosotros hagamos. No es, hermanos, los sacrificios que nosotros hagamos. No es sino una entrega y creer a Cristo el Señor. Y sabiendo que nuestras vidas debemos entregarlas. Así como Él se entregó por nuestros pecados y nuestras rebeliones, debemos entregar nuestra vida a Dios. Porque Él vino para salvarte a ti y a mí. Él fue molido por tus pecados. Él fue sacrificado por tus pecados, como dice el libro de Isaías. Y todos, hermanos, porque hay gente que dice, no, yo no he pecado, yo no le hago mal a nadie. Pero la Biblia te dice, todos nos hemos descarriado y cada uno se apartó por su camino. Pero Jehová envió a Cristo para cargar en sus hombros todo el pecado del mundo. Y nosotros, aunque lo despreciamos muchas veces, aunque lo tuvimos por angustiado, por afligido de Dios y por abatido, pero Él molido fue por nuestros pecados. Y el castigo, o sea, el pago de nuestra paz fue sobre Jesús. Y es por la llaga de Cristo que todos nosotros hemos sido salvados. Yo quiero invitarte en este día a que tú reconozcas a Cristo como su Salvador. Yo quiero decirte, amado hermano, que no hay pecado tan grande que el Señor no pueda limpiar. No hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. Hermano, la Biblia me declara a mí que solo hay algo que el Señor no perdona, y es que nosotros burlemos al Espíritu Santo. Eso es lo único. Pero si algo has hecho en tu vida, si hay algo que tú has hecho en tu vida, si hay algo que ha estado en tu corazón, si hay algo que te ha alejado de servir al Señor, yo quiero decirte que hay perdón en la cruz de Cristo. Y quiero hablar de algo. La cruz no es un símbolo que la gente morían allí. Eso era para los pecadores, eso era para los asesinos, eso era para los criminales. Es un símbolo de vergüenza. Es decir, que el Señor aún sufrió la vergüenza por nosotros. Porque muchas veces, si nosotros nos ponemos a confesar nuestros pecados, la mayoría tienen pecados vergonzosos. O tenemos. Porque no me voy a quedar afuera. Porque la Biblia dice, todos pecaron. La Biblia dice, todos nos hemos descarriado como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. Todos tenemos pecados vergonzosos, pero dice la palabra de Dios que Él llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados, hermanos míos. Y esa cruz era un símbolo de vergüenza. La vergüenza mía la sufrió Jesucristo. La tuya la sufrió Jesucristo. Es decir, que no hay nada en esta tierra que el Señor no pueda perdonarte. Él es un Dios perdonador, amado hermano, y tú no tienes que confesarle a un hombre. Pero la Biblia te dice en el libro de Romanos que tú confiesas a Dios tu Señor. Porque si confesares con tus bocas y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la palabra de Dios te dice, serás salvo. Porque con el corazón se confiesa para salvación. Pero dice, porque con la boca se hace confesión para salvación. Bendito sea el Señor. Y con el corazón se cree para justicia. Yo quiero decirte que aunque el hombre quisiera escuchar cuál es tu historia, Cristo te dice, cuéntamela a mí. Cuéntamela a mí. Porque, hermanos, a veces nosotros queremos escuchar la historia, pero el Señor te está diciendo, cuéntamela a mí. Yo no sé si tus pecados son rojos como el carmesí, como dice la palabra en el libro de Isaías. Pero si son rojos como el carmesí, el Señor lo va a emblanquecer. Si son negros,
el Señor lo va a emblanquecer, lo va a blanquear, lo va a perdonar. Él no necesita que tú le confieses a un hombre. Él no necesita que tú vayas de rodillas a cualquier lugar. Él no necesita ese sacrificio, porque el único sacrificio lo hizo Cristo el Señor por ti y por mí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él fue molido por ti y por mí. Y el castigo de esa paz que nosotros podemos recibir fue sobre Él, y por su llaga somos salvos. Así es que en esta noche yo quiero invitar en este lugar, si hay alguien aquí que quiere entregar su vida al Señor, si hay alguien aquí que quiere confesarle sus pecados al Señor, yo no te pido que le confieses a nadie, porque hay un himno que dice: la Biblia me enseña ni que el cura ni el Papa de Roma me puede salvar. Solo el Señor Jesucristo me puede salvar. Bendito sea el Señor. Y decía ese autor, él decía: yo no confieso a los hombres, porque un pecador no me puede salvar. Solo Jesús, que es el Hijo, el Dios de lo alto, es quien me puede salvar. Confiésale a Cristo tu pecado. Confiésale a Él tu necesidad de un Salvador, porque ningún hombre te puede salvar, pero Jesucristo es la salvación del mundo. Así que yo te invito en esta tarde. Lo único que puedo hacer es orar por ti, pero confesar lo tienes que hacer tú, porque es con la boca que se hace confesión y con el corazón se cree para justicia. Así es que en este día, hermanos míos, cualquiera que tenga una necesidad, usted puede pasar hacia adelante. Y yo quiero que nosotros hoy celebremos la resurrección de Cristo, porque esto no es un tiempo de tristeza, no es un tiempo de llanto, no es un tiempo de aflicción, sino es un tiempo de gozo, porque la tumba está vacía. Y la garantía, como dice el coro, es Jesucristo, y que la tumba de Cristo está vacía. Así es que vamos a cantar, hermanos, y vamos a gozarnos en el Señor. Que Dios le bendiga. Si usted necesita la oración, aquí estamos para que oremos por usted.